En los últimos meses y en el marco de distintas catástrofes y desastres en España, el gobierno de Pedro Sánchez junto con Podemos ha anunciado un decreto que permite la regularización masiva de más de 500.000 migrantes que se encuentran en España de forma irregular y que hayan estado por lo menos 5 meses, habiendo entrado antes del 31 de diciembre de 2025. ¿Quién te dijo que regularizar en masa es bueno? Bienvenidos a Quien Te Dijo, este programa donde agitamos un poco la realidad y hablamos de momentos incómodos de la actualidad de España y el mundo. En esta ocasión estamos de nuevo con Vincent, quien en uno de nuestros últimos capítulos nos dejó entredicho que teníamos que hablar de un tema que Sí, nos está afectando a todos los que vivimos en España, seamos españoles o no, que es esta nueva noticia de por lo menos 500.000 migrantes irregulares que van a ser regularizados de forma masiva. se dice fácil, Se pero no dice lo es. fácil. Se dice fácil en los últimos datos, pues 500.000 personas, para tener un poco de estadística, es mucho más que Zaragoza y Ávila, toda la población de Zaragoza y Ávila y algunos pueblos del alrededor en conjunto. Bastante, Entonces, bastante gente, es mucha gente. bastante gente. Y es algo que yo no estoy de acuerdo, pero tampoco en desacuerdo, Ujú, porque creo que todo el mundo tiene derecho a buscarse un mejor futuro y nosotros lo hicimos. sí. Sería hipócrita decir, no, no migres cuando yo migré, ¿sabes? Ujú. La cosa es bajo qué circunstancia y qué tipo de persona está migrando. Aquí yo voy a estar en desacuerdo contigo, a diferencia de nuestra conversación anterior, porque yo sí estoy completamente en desacuerdo. No estoy en desacuerdo con migrar, Ujú. estoy completamente en desacuerdo con migrar de manera irregular. Sí, sí. O sea, ¿qué pasa? Que hay muchas personas a lo largo de, por ejemplo, no solamente aquí en España, la migración más famosa o la gente de nuestro lado del charco, Ujú, que más conocemos la gente, el mexicano o el hondureño o el costarricense que va y pasa la frontera, pasa a Estados ujú, Unidos y se camina al desierto. ujú, Y de ahí hay mucha gente que hoy en día pues tienen familias, han trabajado, construyen, son ciudadanos norteamericanos ujú, y son gente que puede ser muchísima gente de bien y se adaptan y todo lo demás. La adaptación, a pesar de ser un idioma bastante diferente, ujú. el español hacia el inglés, es una adaptación que igual digamos que es fluida porque somos el mismo continente y querramos reconocerlo o no, todo el resto del continente estamos muy americanizados. No sé Sí, si me explico. sí, claro, nosotros hay una influencia directa de Estados Unidos sobre la Exacto, región, comenzando porque Estados Unidos es una potencia mundial y regional y nosotros, no es por llamarnos el patio trasero, pero somos la zona de influencia directa claro. de Estados Unidos, así como que muchas veces en Europa dicen, no, que qué mal que Estados Unidos usa de patio trasero a América. Todas las grandes potencias tienen regiones que son directamente de influencia. Sí, Europa tiene a África y a Medio Oriente como zona de influencia directa también. De ahí también que venga mucha migración de África y Medio Oriente directamente sí, a Europa. pero nuestra diferencia es que, por ejemplo, nosotros somos la influencia directa de Estados Unidos, Ujú, ¿verdad? Por así decirlo, pero nosotros compartimos algo, a pesar de no compartir el mismo idioma y no compartamos algunas cosas a nivel cultural propiamente de cada país, pero nos podemos llevar bien, es porque también algo que sí compartimos es que tenemos, por el mismo decirlo, el mismo grupo religioso. sí, somos todos ¿Entiendes? católicos, sí. Todos somos católicos, cosa que no pasa con gran parte de África y Europa, por Ujú, ejemplo, ¿sabes? No, no vamos a decir España, pero Europa. Y es donde hay un gran choque en el que, o sea, es preocupante y es sí, delicado hablar de esto, sí. porque cada quien tiene derecho a pensar y a creer en lo que quiera. Ujú, Aquí no estamos hablando de que no puedas pensar o no puedas creer en lo que tú quieras, no. Pero cuando tú vas a un sitio, o para ponerlo de una manera muy coloquial, si tú vas a mi casa, yo en mi casa tengo mis reglas. sí. Y en mi casa se hace lo que yo digo, Ujú. porque es mi casa. No puedes venir tú a decir, no, ahora de la noche a la mañana quiero esto, porque Claro. no es Mira, aquí, así. aquí yo tengo dos problemas que llevo con esa misma analogía. Punto número uno. Es cierto que no debería entrar nadie a mi casa que luego, si no le gusta que yo tenga la cocina de cierta forma, me diga que la cocina tiene que estar de otra porque él le da la gana.
pero tampoco tengo que aceptar a una persona que no me va a decir nada de la cocina, pero resulta que entró a la casa sin tocarme el timbre. También. Y ahí, ese es mi punto con la migración de forma irregular, que venga de cualquier parte, porque es cierto, los hispanohablantes pueden llegar a Estados Unidos o a España o a cualquier lado y por un tema cultural no tener tanta crítica social y poder adaptarse mucho más fácil, pero ya tú entraste de forma irregular. Sí es cierto que con Hispanoamérica con respecto a Europa, lo que sí pasa es que tienes que pasar por un aeropuerto. Hay países donde, por ejemplo, tienes que haber tenido una visa de turismo, entonces realmente no entras de forma irregular, entras con una visa, entras con un permiso, pero yo no puedo aceptar una persona que entra en barco sin papeles y que cuando llega aquí teniendo tu aspecto dice que tiene 17 años, Sí. para que lo traten como un menor de Sí, edad. sí, sí, eso ya, o sea, eso es un punto, eso es como, y ahí te entiendo y estoy totalmente de acuerdo contigo, porque yo puse el ejemplo que puse, por ejemplo, del mexicano, el venezolano, porque muchos venezolanos también Sí. pasaron el Río Bravo, pasaron no solamente el Río Bravo, caminaron desde Venezuela hasta Estados Unidos, caminaron. Y hasta Chile, que es más lejos. Exacto. El problema es que yo puedo creer en esa persona porque también soy una persona que cree en las acciones. Y hay muchas, bueno, vuelvo y repito, hay mucha gente que ha pasado por esas circunstancias y llega y echa para adelante y sale adelante y lo surge y se adapta. Sí, por Pero el supuesto. problema es cuando ya empiezan los problemas, empieza el conflicto y empiezan a entrar personas que delinquen, porque lo mismo pasó con con Venezuela. ¿Qué pasó con Venezuela? Tuvimos un éxodo en 2017 que hizo que se fueran los buenos y hasta Y los no tan y los buenos. no tan buenos y los malos. Es complicado, es complicado. Yo no niego que la gente que pueda estar viniendo a este o a cualquier país tenga una necesidad y quiera buscar un futuro mejor. Eso no hay problema. El problema es cómo el Estado actúa frente a eso. Y Sí. lo que estamos viendo ahora es que en Estados Unidos, no me voy a meter con la política migratoria de Trump porque es cierto que es bastante restrictiva, pero en general tú llegabas a Estados Unidos de forma irregular y tenías que quedarte 10 años, papá, no había otra forma. Sí. 10 años para que entonces luego pudieses sacarte la residencia, bla, 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 bla. O sea, tenía que pasar un proceso bien largo y no había ningún tipo de premio. El problema con este tipo de regularizaciones masivas es que básicamente estás premiando a la gente que entró de forma irregular, que ya cometió un delito que es entrar de forma irregular, y lo estás premiando dándole papeles. Entonces, lo que estás causando es, uno, un efecto llamada, porque mira, me voy a ir para España. Definitivamente cuando yo me voy para España, en un momento o en otro, voy a terminar teniendo el premio de obtener mis Claro, papeles, aunque claro. entre mal. Y luego, que es mucho más fácil, efectivamente. Si nosotros vemos en este momento cuáles son los requisitos que se están pidiendo para la regularización masiva, son muchísimo menores que, por ejemplo, un arraigo. Sí. Es verdad que te piden antecedentes penales de tu país de origen y antecedentes penales en España, haber tenido 5 meses habiendo entrado antes del 31 de diciembre de 2025 y poco más. Es que no te piden nada más. Te dan permiso de trabajo desde que metes la solicitud, cosa que creo que ningún migrante tiene ese beneficio de que apenas Yo tú me estás tardé un año y teniendo- medio. Claro. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Uno, le estás dando más beneficios a personas que no están cumpliendo con la norma. Punto número 2, puedes sobresaturar los servicios públicos porque claramente ahora van a poder utilizarlo Claro. y no estás preparado en infraestructura para eso. Y punto número 3, tienes una cantidad de personas, que voy con el tema que hablabas de los antecedentes penales, que no sabes realmente si son delincuentes o no. Sí, Porque no sí, tienes sí. forma de verificar. Sí, bueno, porque lo que te estaba comentando, en este caso, la migración aquí en España se encarga la Policía Nacional. Cuando llegan al módulo de la Policía Nacional y la Policía Nacional ve los documentos y dicen, esto no está cuadrando. Y los pasan por Interpol y resulta que los niños falsificaron porque sí estaban solicitados en sus países. Claro. Entonces, Pero es los- que aquí pueden pasar varias cosas. Punto número 1, en la mayoría de los países los antecedentes penales terminan caducando en algún punto si Sí. no has vuelto a delinquir. Entonces puedes llegar aquí y resulta que aunque hayas cometido un delito en tu país de origen, ya no tienes esos antecedentes penales. Y punto número 2, ya puedes tener antecedentes policiales en España. Pudiste haber cometido o presuntamente haber cometido un delito en España, pero hasta que no llegue al Tribunal Supremo y tenga una sentencia penal firme, no vas a tener antecedentes penales. Exacto. Resulta que nosotros vivimos en un país, Vincent, que llegar a una sentencia firme penal puede tardar hasta 8 años para que realmente tú tengas antecedentes penales. Incluso está pasando, hay noticias que rulan por ahí de un MENA que está en proceso penal por haber forzado a un chico. Ya tuvo la primera sentencia que dice que es culpable
está en la audiencia provincial, pero no tiene todavía antecedentes penales, pero ya tiene una condena. Ya, Lo que ya, pasa ya. es que no es firme. Entonces, al final, hay gente que te dice aquí que, bueno, pero es que igual les estamos pidiendo los antecedentes, etcétera. Sí, pero no puedes ver bien efectivamente Sí, 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 es un cuál es el problema. caso que está Es un ocurriendo. problema. Y ahí viene algo más personal, que yo, a pesar de que ya yo soy español, yo me sigo sintiendo como un migrante, ¿sabes? A pesar de tener el tiempo que tengo aquí, a mí la gente me sigue viendo como que claramente no soy de aquí. Tengo un pasaporte y un DNI español, pero me escuchan el acento, ven cómo hablo, ven mis gustos y saben que no soy de aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando empieza a llegar esta gente, que sí hay mucha gente que quiere tener un mejor futuro y trabaja y lo lucha y lo logra, también hay mucha gente que está haciendo las cosas mal y vamos a hablar de nuestros compatriotas. No hablemos de otra nacionalidad, vamos a Vale. hablar de nuestros compatriotas. Yo estoy cansado de ver a venezolanos por la calle, hermano, comiéndose la luz, metiéndose en contravía, o sea, haciendo un montón de cosas irregulares que yo digo, migraste de un país en el que se va la luz todos los días, te tienes que lavar con pote, tienes que hacer un montón de cosas y las cosas no funcionan y estás aquí donde las cosas funcionan y ¿por qué no puedes hacerlas? O sea, ¿por qué no te puedes adaptar? ¿Por qué no puedes hacer las cosas bien? Porque tu comportamiento en algún momento va a empezar a afectar. A pesar de que yo soy español, me va a empezar a afectar. Sí. Porque van a decir, no es ese venezolano, sino los venezolanos se están portando mal. O sea, yo a ese es el punto que a mí me afecta de una regularización masiva. No importa de dónde vengas, pero el hecho de que tú tengas un mal comportamiento nos afecta a los migrantes que sí estamos trabajando duro y que sí estamos luchando duro por estar aquí, por ganarnos el derecho de poder estar aquí tranquilamente, ¿sabes? Sí. A mí eso es lo que más me preocupa de una regularización masiva. Es que ya ha pasado con las distintas olas migratorias venezolanas hacia España. En la primera que pasó en los años 2000, llegaron muchos profesionales y el concepto que había de los venezolanos era que eran muy trabajadores, profesionales, con muchísimo conocimiento, etcétera. En la segunda un poco también, pero con cada ola migratoria, que además llega gente también un poco más desesperada por la situación venezolana, va cambiando eso. Y sí, y se va, y hay, y por se va ejemplo, degradando un poco es ese, que vamos a llamarle estatus. sí, no, pero es que ya no solamente porque pueda ser más tierrúo o menos tierrúo, sino que, por ejemplo, la ola de chavistas que llegaron a este país, que viven en barrio de Salamanca y que ahora tú ves en redes sociales como para insultar a un venezolano, lo que te dice es que tú eres un enchufado que vive en barrio de Salamanca, Sí, es lo que te quiero decir. sí. Entonces, y da igual que uno pueda tener aquí 8 años tratando de hacer lo que pueda para salir adelante, que te van a encasillar y eso le va a pasar a cualquier nacionalidad. Pero es que quiero volver al tema de que esto es algo gubernamental, porque me voy a volver a lo que dije al inicio. Todo esto está pasando mágicamente en un momento en el que año tras año hemos pasado por una pandemia, por una dana, por el tema de las vías del tren, por los volcanes En La Palma. en La Palma, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que falta es que caiga un rayo, de verdad, No, y aparte del problema, el desastre político socialista. del Partido Socialista y los casos y las tramas de corrupción, que si supuestamente la esposa del presidente, que si supuestamente el hermano del presidente, o sea, todo el mundo está, las dos personas más importantes dentro del Partido Socialista están presas por corrupción. Entonces, Pero el presidente no se enteró, él no, no sabía no, nada. no. Pero aquí yo tengo, la más grande pregunta mía es, esto obviamente lo están haciendo por interés de algo. Claro, totalmente. ¿Cuál es el verdadero interés, Vincent? Los ¿Quieren migrantes no son. votos? ¿Quieren votos? ¿O quieren que esto, personas como nosotros, estemos hablando en redes sociales y que se puedan tapar todas las tramas de corrupción y todos los problemas por desastres naturales que ha habido en el país? Para mí esa es la pregunta más triste. Porque ellos dicen, sobre todo el partido de Podemos, Ujú. se llena la boca diciendo que no, que porque no, porque cada quien, sí es verdad que cada quien tiene un derecho a un trabajo digno, cada Sí. quien tiene, estamos totalmente de acuerdo con eso. Pero, ¿por qué casualmente te interesan ahorita? No, ¿Por y qué no? solo, y te interesan dependiendo. Aquí yo voy a dejar un video que se me hizo viral en redes sociales, justamente hablando en contra de temas más llevados a los pensamientos de Podemos y del Sí. PSOE. ¿Por qué estamos regularizando en masa a 500.000 inmigrantes en situación irregular en lugar de destinar ese dinero a
la extranjería y que entonces se pueda ver caso por caso y estudiar cada uno de los casos en concreto para tener mayor seguridad de las personas que están viviendo en este país, como yo que llegué y me evaluaron el caso durante años. Voy a dejar algunos comentarios aquí en la pantalla porque entonces ya yo no soy buena migrante Sí, ni... ya nosotros después del 3 de enero no somos buenos No, migrantes. no, no, no. Después del 3 de enero de lo que pasó en Venezuela ya no somos buenos migrantes, ya no, o sea, se dieron cuenta de que con nosotros no cuentan Claro. porque nosotros más bien venimos huyendo de lo que ellos quieren implantar. Ujú. Porque aquí supuestamente hubieron focos de gente protestando porque se llevaron a Maduro. No había un solo venezolano. Ustedes pasaban por ahí y ahí no había ni uno solo, ni uno solo. Yo no conozco venezolano que viva aquí en España que no esté feliz por lo que pasó el 3 de enero. Sí, es que definitivamente, y no solamente nosotros, porque efectivamente pasa, pero es que pareciera que para Podemos y que para el PSOE y que para Sumar, viviendo supuestamente en una democracia, viviendo supuestamente en un Estado de Derecho, en el momento en el que tú no piensas igual que ellos, pasas a ser un español de segunda y un migrante de segunda. Sí. Ya no vales para nada. Entonces, partidos que se llenan la boca diciéndose, haciéndose llamar progresistas, los únicos que trabajan por la libertad y la igualdad de todos nosotros, resulta que si no piensas como ellos, pasas a ser una persona de segunda y ya no Sí. mereces su Y atención, que en más bien esto- mereces Y irte. que en esto ya se lo comenté a un amigo. Ellos van muy a la ligera porque la palabra que más utilizan es que somos fascistas. Ah, los fachas, sí, claro. Que somos fascistas. Y cuando cuando te lees el concierto, El concepto de facha. sí, para aquel que no conozca, leas el concepto de lo que es el fascismo, Sí. dónde nace el fascismo, y se van a dar cuenta de que los primeros fascistas son ellos. Sí, sí. Los primeros fascistas son ellos porque fascista, ellos quieren tildar el hecho de que seas fascista, ojo, si tú lees incluso el concepto no es que seas una mala persona, es que tú no toleras que alguien piense diferente a ti, Ujú. ¿verdad? Eso es lo que de verdad es el fascismo. Entonces, cuando tú te sales de su línea de pensamiento, ellos te tiran Sí, sí. de una vez que tú eres Y el terminan fascista. siendo los primeros xenófobos, Sí, racistas, sí, 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 homófobos totalmente. y metiéndose con cualquier característica que suelen utilizar en su discurso para tratar de obtener votos. Y eso Exacto. es profundamente triste y es profundamente hipócrita por parte También. de la izquierda de este país, sobre todo porque luego vienen y te dicen, te vuelven a decir facha y te dicen es que la izquierda es lo único que sirve en España porque ya tuvimos una dictadura de derecha. Yo no le quito a este país que efectivamente Sí. en esa dictadura de derechas la hayan pasado mal. En Venezuela pasamos 2 dictaduras de derechas también. Eso no justifica. O sea, tú no puedes decir que porque en los años 50 el gobierno de turno haya sido dictatorial, entonces en este momento lo único que puede valer es solamente pensar como ellos porque terminan actuando de la misma forma. Yo creo personalmente que es ambas cosas, porque hay algo que es cierto y es que con esta regularización masiva, estas 500.000 personas más sus familiares no van a poder votar porque les están dando es una residencia, no una nacionalidad. Pero primero, sí causas mucho ruido, no somos las únicas personas que estamos hablando de este tema, esto ha tapado muchas otras noticias en redes sociales, Sí. pero también lo que causa es que esas personas terminen teniendo un agradecimiento por esta tendencia política y el día de mañana vayan seguramente a votar por esta tendencia política. Sí. También lo vivimos en Venezuela con los colombianos, al Sí. principio con Chávez. Sí, pasó lo mismo. Chávez hizo una regularización no tan masiva, Bueno, 400.000 colombianos, más Bueno. o menos lo mismo. bueno, pero tampoco le salió muy bien las cosas. Mm, Tampoco le salió muy bien. Lo que pasa es que también fueron otros tiempos los de Chávez. Chávez Sí. creo que fue una persona que no estoy aquí diciendo de que haya sido muy bueno para el país, no, todo lo contrario, pero fue una persona bastante inteligente. sí. Bastante inteligente, bastante astuta, que supo aprovechar algo que le supo calentar la oreja al venezolano en su momento. Tanto como Zapatero y tanto como Pedro Sánchez. Sí, aunque yo creo que Al bueno, único que le ha yo- salido mal es Yo creo que lo de a Pablo Pedro Iglesias. Sánchez fue más suerte, en realidad, porque quiero recordar que las últimas elecciones presidenciales que hubo Perdió. aquí, en realidad perdió. Perdió. Lo que pasa es que, bueno, la democracia parlamentaria de este país nos permiten estas cosas. Exacto. Pero entonces, Vincent, después podemos volver a invitarte para entonces hablar de temas de derecha, de izquierda y cómo lo percibimos nosotros desde nuestra realidad Sí, venezolana en sí, este no, país. no, yo te digo algo, no soy un politólogo, no soy político ni nada por el estilo, pero creo que por lo que observo y lo que he aprendido en mi país, creo que me dan un poquito de tener una noción bastante Es clara que- de... No hay que ser politólogo, Vincent, para preocuparse por lo político. Esto es gravísimo y nos pasa hoy en día en toda la sociedad que la Sí. gente dice que no le interesa la política.
Todos los ciudadanos tenemos la responsabilidad de preocuparnos por nuestra sociedad y nuestro entorno, y aunque no sepas qué está ocurriendo, como lo dice la academia, o no le puedas poner nombre a las cosas, todos tenemos ojos y podemos ver qué es lo que está pasando, y tenemos Exacto. la responsabilidad de pedir, primero, que se sea bastante más estricto con las políticas migratorias que tiene España y con este tema de la regularización masiva, y además exigir bastante más que todos y cada uno de los migrantes, así como lo hemos hecho tú y yo, tratemos de formar parte de la sociedad española Sí, y nos sí, involucremos, porque lo vemos hoy en día en Francia, que la sociedad musulmana está prácticamente desplazando a la sociedad católica, y esto está trayendo problemas de choque. sí. Porque esto yo no lo quiero decir solamente porque esté mal o esté bien que haya más o no religiones, sino que al final, cuando el gobierno no toma acción correcta, lo que termina pasando es que la gente, la propia población, se enfrenta entre ellos. Exacto. Ese es el problema. Y es cuando vemos Ese es hoy el que problema se y critican unos y eso otros. fue lo que te había dicho yo en el comienzo ya para cerrar, es que el problema no es que no puedas creer en lo que tú quieras. Ujú. El problema es que si tú vienes a España a trabajar, a salir adelante, ya lo que, o sea, y a buscarte una mejor vida, chévere. Pero la religión aquí es la que es, las costumbres aquí son las que es, y tú te tienes que adaptar a eso. Sí. Si tú le quieres enseñar a tu hijo sobre el Corán, sobre aquello, sobre comida halal, se lo enseñas en tu En tu casa. casa. Pero tú no vayas a estar exigiendo en el colegio que le den comida halal a tu hijo. Ujú. O no vayas a estar exigiendo que O ahora te peor, pongan... porque no piden que le den comida halal a tu hijo. Piden que no se sirva jamón en todo el colegio. Ah, no, sí, o sea, pues, o sea, no. Mándale tú a tu hijo tu lonchera, Sí. le armas su loncherita y le mandas su comida halal al muchacho. O sea, yo plantearía la pregunta de que si en un país, por ejemplo, de una religión musulmana, voy yo y quiero implantar mis costumbres, implantar mis creencias, ¿se me aceptaría de la misma manera? No solamente desde un país musulmán, nosotros en Hispanoamérica aceptamos la migración o las incidencias culturales que quieren tener los europeos. Al final, ningún país tiene por qué aceptar que se le imponga la cultura de otro, que se te Exacto, imponga tu cultura por fuera de las cuatro paredes de tu casa. exacto, Eso creo efectivamente que se está permitiendo en Europa. El caso de Francia es el que más suena hoy en día. Y esto al final lo que sí trae es que si tú tienes 5 meses en España, no te ha dado tiempo de hacerte, de adaptarte. adaptarte, de involucrarte con la sociedad. Y efectivamente el tener una residencia de esa forma tan sencilla, sin haberte involucrado, sí va permitiendo primero ese efecto llamada, y luego que ya no necesites involucrarte tanto con el país, porque va a ser mucho más fácil obtener la nacionalidad entre 2 a 10 años dependiendo del país del que venga. Sí, 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 sí. Entonces, aquí creo que tenemos que plantear, y sobre todo a las personas que nos están viendo, varias preguntas. Uno, ¿qué opinan de la regularización masiva? Dos, si las condiciones de esta regularización masiva son iguales a las anteriores, porque he visto también mucho en redes sociales que hablan de que tanto Aznar como Zapatero hicieron regularizaciones masivas también, pero no tenían las mismas condiciones que esta. Y punto número tres, que si creen que efectivamente en este momento la izquierda lo que está buscando es reavivarse y tener nuevos votos. Entonces, para este momento, ¿quién te dijo que la regularización masiva es correcta? Los vemos en los comentarios. Suscríbete, dale like y déjanos el próximo tema que quieres que veamos con Vincent. Vincent, muchas gracias. Gracias.